¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en una emisión más de Mirando con Miró. El día de hoy tenemos un programón porque tenemos un invitado muy especial que vamos a platicar sobre el tema que ya en otras ocasiones hemos abordado con un solo propósito, de conocer el contexto en el que se está dando este nuevo orden internacional que abarca todos los ámbitos, el económico, el político, el social, y particularmente el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya de alguna manera hemos tocado el punto, que es justo la importancia que tiene el puerto que se está a punto de terminarse en Perú, que vamos a hablar de él, y creo que es un tema muy interesante porque no es solo el puerto, sino todo lo que vincula, lo que va a significar para América del Sur, lo que va a significar para el continente americano y sobre todo de lo que alguien ya llamó el milagro peruano. Así como México tuvo su milagro, ahora resulta que se está hablando del milagro peruano. Y para esto tenemos el gusto de darle la bienvenida a Antonio Pipoli de Vivero, que tiene una empresa que se llama Inteligencia de Mercado y Representaciones Comerciales. Entonces conoce de la materia. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por atendernos en este llamado. Y bueno, creo que fui demasiado general, pero siento que nos da pie aquí. Vayamos un poquito desmenuzando parte de todo esto. Perfecto. Perú vive una etapa, lo vemos desde lejos, pero bueno, tenemos cierta información, en donde de repente como que aparece el primer lugar mundial en producción de varias cosas. Y de repente resulta que quieren hacer una extensión, la parte de América de la nueva ruta de la seda, y vemos que a China le interesa crear de hecho está a punto de terminarse el ferrocarril, que va a entrar por Perú y llega y sale por Brasil, evitando que Brasil tuviera que hacer los recorridos que estaba haciendo una barbaridad por la costa atlántica para poder llegar al Pacífico. Caminos muy largos. Y ahora resulta que hay un puerto que se está haciendo justamente en Perú y que aparte es la punta de lanza porque por ahí va a entrar mucho, pero también va a salir mucho. ¿Cómo vemos de este puerto que se está haciendo ahí y va a ser un poco la llegada del mercado del sudeste asiático y de toda Asia? Sí, pero con mucho gusto, Juan José. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me vas a permitir tocar el tema que tú lo has denominado que el puerto de Chancay es un detonador económico regional. Entonces vamos a tratar de dar una perspectiva con información de este proyecto que creo que es de interés para también los mexicanos y el público en general. Bueno, en primer lugar, esa ruta de la seda se va a llamar Chancay-Shanghái. O sea, ¿por qué? Porque va a haber un hub que se va a lograr mediante esta ruta, no de la seda, sino la ruta del Pacífico, ¿no? Ok. Porque el Pacífico cada vez se descubre más su valor geopolítico y comercial. Y, curiosamente, pues Perú y México tienen una gran costa en el Pacífico, al igual que otros países como Chile, como Colombia. Pero vamos a ver el impacto que tenemos. O sea, si hablamos del puerto de Chancay, es una bahía que está a 80 kilómetros de la ciudad de Lima. Esto, pues, con aproximadamente 65,000 habitantes. O sea, es lo que Chancay. Una pequeña bahía con pescadores, la mayor parte artesanales en realidad. Y resulta que hay dos empresas que se juntan para una inversión, que son, por un lado, una empresa china, del gobierno chino, que se llama COSCO Shipping, ¿no? COSCO Shipping Ports Limited de China, que tiene un 60% de participación en este proyecto, y el otro 40% lo tiene una empresa peruana que se llama Volcan, así como volcán, pero Volcan, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante estas dos empresas? Una, porque es un megapuerto, y el COSCO Shipping tiene presencia en 37 puertos a nivel mundial,
y es propietaria de más de 1.300 embarcaciones, buques. Y por otro lado, Volcan es una compañía peruana, que es una empresa minera, que es de los mayores productores mundiales de zinc, plomo y plata, que son 3 productos básicos que exporta el Perú a nivel mundial. También mantiene 13 hidroeléctricas en la sierra central del Perú, y justamente tiene una gran mina en Ticlio, que es una zona donde se supone está el ferrocarril más alto del mundo, y es propietaria también del complejo Megapuerto Chancay. Entonces estamos empezando la conversación con que, vamos a decir, es una iniciativa del lado peruano privada con un 40% de participación, y por otro lado también es una iniciativa de una estatal china, pero entra a Perú como una empresa privada, porque tienen una empresa formada ya según las reglas peruanas, y tenemos este producto que todavía no hablamos, pero vamos a ver de qué tamaño va a salir el niño. Pero fíjate que comento que, y te agradezco que con este preámbulo de la importancia del puerto, dónde está el puerto, para que lo ubiquemos, pero hay una premisa que creo que es fundamental. El eje mundial en este momento de toda la economía es China. Aunque no nos guste, a quien no les gusta mucho hablar de China, y hablan muchísimo de China sin conocimiento, y creo que el mundo está cambiando, está teniendo un giro muy importante. ¿Por qué es importante hablar, por ejemplo, en este caso del puerto en Perú, y lo que tiene lo que va a significar para toda la región esto? Porque México, que ha tenido grandes oportunidades, y que ahora con esto que está muy de moda, el nearshoring y el friendshoring, pues sí somos muy amigos, estamos muy cerca, pero realmente creo que no hemos sacado el provecho que se puede sacar. Como no hay tanta presión, por decirlo así, por parte de Estados Unidos sobre Perú o sobre cualquier otro país de América del Sur, deja cierta holgura y permite que el mercado se desarrolle como estamos viendo. Es decir, la posición que tiene en este momento Perú, y lo quiero un poco como que llevar por el terreno de que tenemos destinos comunes, tenemos el mismo idioma y tenemos muchas afinidades. Una sola persona puede terminar con las relaciones como están ahorita, pero se terminaron en el papel, así como a nivel de bueno, tú gobierno y yo gobierno, pero todo lo demás sigue. Es decir, finalmente la sociedad peruana no ha padecido nada, y en el caso concreto de México, pues seguimos teniendo relaciones, nos llevamos muy bien, las empresas siguen funcionando. Es ese toque de carácter estrictamente político el que muchas veces enturbia todo lo demás. Es correcto. Y ahora siento que encontraron un nicho muy importante, que además fue muy discutido, ¿no? Este pleito entre Chile y Perú, de quién era el que retenía o se quedaba con el puerto, y se desarrollaba ese puerto, pues le dio una característica a esa parte del Pacífico muy, muy particular. ¿Sí? Y que, bueno, tú lo conoces mucho mejor. El impacto que tiene hacia el interior de Perú, pero además en toda la región. Bueno, me parece bien este preámbulo que has hecho de la temática, y vamos a ver y vamos a colocar este puerto justamente en un afán de poder generar mejoras en costos y en tiempos entre China y el Pacífico y Sudamérica en este caso, ¿no? Entonces vamos a empezar porque el megapuerto pues tiene dos etapas fundamentalmente. Estamos en la primera etapa. En esta etapa se está trabajando en 141 hectáreas, ¿no? 141 hectáreas con una inversión de 1.315 millones de dólares. La primera etapa es de 1.315 millones de dólares. El total de la inversión, que no es únicamente de China, sino de capitales peruanos y chinos, es de 3.600 millones de dólares. Un poquito más o menos lo que quieren hacer los de Tesla en Monterrey, ¿no? Más o menos, por ahí va la inversión inicial. Entonces está iniciando y está a un 65%
de la construcción de 4 muelles, o sea, 2 para cargas a granel y 2 para contenedores, con la capacidad de 1 millón de contenedores de 20. Un contenedor tiene básicamente 20 pies, entonces realmente ese es lo que le llaman 1 millón de TU, ¿no? Que es la capacidad de un contenedor. Entonces, pero acá en esta etapa inicial, lo importante es que va a terminar este año esta etapa, vamos a empezar el segundo año a finales de este año para poder hacer la inauguración a finales de, yo creo que en noviembre, diciembre del año 2024. Esta segunda etapa es de 2.300 millones de dólares, que sumado a los 1.300 que ya se han colocado, son para la construcción también de 4 muelles adicionales. Fundamentalmente estamos hablando de otras 280 hectáreas que va a contemplar 15 muelles especializados para atención de las naves y portacontenedores. Van a haber 4 amarradores para carga a granel, general y rodante. Entonces, en líneas generales es un megapuerto de muchas hectáreas y tiene una característica muy importante, la profundidad. ¿Qué es lo que va a permitir la profundidad? Pues tener barcos que puedan llegar a 18.000 contenedores, cosa que no todos los puertos en el mundo. Entonces yo diría que esa es una gran diferenciación entre un barco que tiene una carga menor a 18.000 y otra que tiene 18.000 toneladas. Eso ya es un componente importante. Pero los grandes componentes de este megapuerto son una zona portuaria de primer nivel con rompeolas primario de 2.678 metros, un rompeola de más de 2 kilómetros, casi 3 kilómetros, y uno secundario de 230 metros. Van a haber adicionalmente a esto unos carriles, 3 carriles vehiculares de 2 franjas transportadoras y tuberías multipropósito. Van a haber 2 puentes que se van a construir para ingresar y salir de la terminal sin obstrucción de la carretera principal que se llama en el Perú Carretera Panamericana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este puerto va a entrar y salir directamente en base a puertos sin obstruir ninguna carretera y va a otra etapa. Van a hacer un túnel de casi 2 kilómetros para que no pase por la ciudad, va por abajo. Entonces, quiere decir que este túnel que va a conectar la zona operativa del puerto con la carretera en realidad, va a pasar por debajo de la ciudad de Chancay y va a estar segregado y exclusivo para el transporte de carga. Entonces, vamos viendo que estamos hablando de un concepto moderno de... No sé si tengas alguna pregunta adicional. No, fíjate que me ganaste el tema del paso a desnivel, ese túnel que va a evitar que todo este movimiento que va a haber de carga y demás pase por la ciudad. Va a pasar abajo de la ciudad. Y no va a estar en el tráfico ahí encima que provoca un sinnúmero de problemas, no como en otros lugares, Verbigracia en México, que tenemos ese problema que circulan camiones de todos los tamaños. Y la carretera va a tener entronques. Exactamente. Para que no haya ningún problema, semáforos ni nada, sino se va a entrar directamente a... Y aquí es un poco el punto que conviene destacar. Este destino común que se tiene en América Latina y que México alguna vez fue el hermano mayor y ahora creo que ni hermano es, pero significaba que tenía ciertos desarrollos en distintas materias que le permitía pues estar un poco en primer término. ¿Qué está haciendo Perú? Porque mucha gente cuando mencionamos Perú se acordaba de sus minerales y que tiene y que el cóndor pasa. El turismo, ¿no? Turismo, comida, culinaria, Cusco y hay otras cosas. Hay ya los mexicanos están descubriendo otras ciudades. Aparte de Cusco hay otras ciudades. Y resulta que de repente nos enteramos. Las líneas de Nazca, pues por ahí hay unas cuantas momias de quién sabe de quién. Y también nos enteramos que resulta que el año pasado exportaron al mundo 500 millones de toneladas de aguacate. Ah, sí.
Bueno, se supone que eso era prácticamente una exclusiva de México. Ahorita es el segundo productor mundial de aguacate y está ahí detrás de México. Pero, y fíjate lo que son las diferencias, cuando hay hay una estabilidad política, donde hay planes y programas que se desarrollan de acuerdo a un objetivo común, el objetivo de crecer, el objetivo de un crecimiento económico lo más equitativo posible, y lo vemos porque tienen 8 líneas de ferrocarril que están construyendo. Están abriendo una en el norte, otra hacia el este, otra al oeste, y tiene, no sé si ya está arrancada o ya está por terminarse, es una línea de un tren rápido, que además se supone que nomás estamos acostumbrados a verlo en Asia, lo estábamos viendo en Japón, en China, quizá un poco en otros países, en Europa, Francia tiene un tren rápido, y resulta que en Perú, justamente por la zona costera, están metiendo un tren rápido. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente de un país que hablábamos prácticamente a nivel artesanal, como suelen identificar a veces a México, de repente estamos hablando de un país que está creando una infraestructura de primer nivel? Factores importantes, creo yo, tú me ayudarás a entenderlo o no, que es las zonas económicas exclusivas, que le han servido a muchos países, el concepto. La otra son empresas público-privadas, porque es bien importante, este puerto, cuando tienes uno de los socios, es una empresa, porque prácticamente todas las empresas chinas grandes son del gobierno, que es el caso de Costco, y que además tienen como sorpresa que rompiendo el récord de los 18,000 contenedores, hay uno que tiene 21,000 contenedores, y va a tener cabida justamente en ese puerto en Perú. Bueno, así es, tal cual. ¿Qué pasa? ¿Qué se operó en Perú? Que en los últimos, lo que yo mencionaba, pues bueno, tampoco es idea mía, reproduzco lo que he leído en esta materia, que dicen que es el milagro peruano, el milagro del Perú. ¿Cuándo y qué detona ese milagro? Bueno, vamos a platicar básicamente de este puerto, que tiene que ver con el aprovechamiento de una característica geográfica que tiene el Perú, única, así como México la tiene por estar prácticamente en Mesoamérica, Norteamérica, Mesoamérica, y tiene una frontera enorme con Estados Unidos. Entonces, vamos a decir, el Perú es un país que durante su historia le dio la espalda a Europa, a diferencia de México, que tiene el Atlántico a la vista y el Pacífico a la vista, ¿no? Entonces, prácticamente la nao de China fue precursora de todo el negocio comercial en la cuenca del Pacífico, y ese barco iba a otro puerto importante, que es el Callao, ¿no? Pero vamos a empezar que una ventaja que tiene Perú, que no la tienen otros países, es que está situada en una zona central del Pacífico de Sudamérica. Entonces, si uno ve el mapa de Sudamérica, va a darse cuenta que prácticamente casi el ombliguito está donde está el puerto de Chancay, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que independientemente de que se pudiera proponer uno u otro país, justamente está en la posición perfecta para aprovechar esa coyuntura geográfica. Cosa que un país debe de aprovechar, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente fue el ojo que le echaron los chinos, sino también hubo la disposición de poder llevar a un poco más la importancia de Perú en el área del Pacífico, en lo que se refiere a colaborar más con la logística sudamericana para efectos de poder llevar esto a buen término. Entonces, vamos a decir, has puesto un punto importante. Yo te diría que más que milagro, yo diría el aprovechamiento de la oportunidad de este puerto se debe a una coyuntura geográfica, que es dónde está el puerto de Chancay, la profundidad del puerto de Chancay, y justamente es una bahía hermosa en la cual prácticamente se puede construir un megapuerto, único en su caso, y creo que hay otro megapuerto que se piensa construir más adelante. Esto tiene el impacto de los megabarcos, que son de más de 18,000 contenedores cada uno, hasta 21,000 efectivamente.
sino esto va a reducir un costo en dos aspectos. El costo propiamente logístico de transporte de carga, no solamente peruana, sino de Chile, tú lo has mencionado, de Colombia, Ecuador y Brasil, ¿no? Justamente Chile y Colombia son parte de lo que viene a ser conjuntamente con México, la Alianza del Pacífico, viendo justamente esta cuenca del Pacífico, que es algo que se debe explotar. Y que sí lo visualizaron los marinos españoles durante la colonia. Por eso se descubrieron las Filipinas, por eso se descubrieron las Islas Marquesas, se descubrieron muchas de las islas que hay en la Polinesia, gracias a que fueron marinos españoles que salieron de Acapulco o del Callao. A ver, un poco actualmente los barcos que salen del Callao tienen que hacer prácticamente un pase con, vamos a decir, granos, frutales, mercadería perecible. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir a los puertos mexicanos y tienen que ir forzosamente a los puertos de Los Ángeles para ahí ir a China. Pero bueno, ahora con esos grandes barcos no va a ser necesario hacer esos trayectos largos. Y por otro lado, la ruta que pusimos, Shanghái, va a ahorrar 12 días aproximadamente de ruta, lo cual es muy importante, ¿no? Y va a generar la creación de una zona económica especial con el mayor terminal náutico que existe en Sudamérica. Entonces realmente esto va a generar aproximadamente entre 1.300, 1.500 puestos directos y entre 7.000, 8.000 puestos indirectos para que cuando este puerto ya esté operando, prácticamente con 3 millones de contenedores operables en el puerto. Y bueno, eso es un poco lo que tú me comentas. Entonces, ¿qué aprovechó el Perú en este momento preciso? Es justamente la coyuntura de tener una posición que si uno se quiere ir a Chile, pues va a tener que irse más al sur, queda más lejos, ¿no? Mientras que en el caso es prácticamente directo y tampoco muy al norte. Entonces realmente, por algo, el Callao está en ese lugar, ¿no? También los españoles le echaron un ojo justamente a la situación geográfica de este puerto. Exacto, y fíjate que cómo las condiciones se van dando. El que tengan un tendido de vía de 3.800 kilómetros que va del puerto de Chancay a Brasil y su salida al Atlántico. Ese recorrido significa, el tren va tan lento que parece que está parado, porque trae una cantidad de contenedores brutal, pero en todo su recorrido, y que se han venido sumando ya en diversos países, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Y entonces aprovechan toda esta vía. ¿Pero qué está significando eso? Porque se acercan a donde está pasando el tren, en trenes, lógicamente, y entonces recupera esa posición que ha tenido durante tanto tiempo los trenes, que evita que en las carreteras vengan un sinnúmero de camiones que con el cambio climático, con la afectación que tiene el clima, pues evitas que estén circulando por las carreteras tal cantidad de vehículos o ahora sí que de distancias muy largas, cuando ya lo pueden hacer prácticamente en la última milla. Yo te entrego ahí con el tren y tú recoges de ahí. Y ese tren baja o sube, depende de en qué país esté, a esta vía que va del Atlántico al Pacífico, con salida en Perú. Y Perú capitaliza muy bien todo este fenómeno. En este proceso que ya lo mencionaste, el papel de la iniciativa privada, de los empresarios de cada uno de los países que participan, ¿qué tanto se les toma en cuenta? Si hay una coparticipación gobierno con iniciativa privada. Sí, hay participación, existe la participación de la iniciativa privada en la infraestructura, en cierto tipo de infraestructuras, evidentemente por el tamaño y la obra, pues la asume el gobierno, pero
esa etapa todavía le falta mucho impulsarse, y una forma de impulsarse va a ser justamente este puerto. Porque este puerto no está hecho para poner los productos en Perú y que queden en Perú. Están hechos para que lleguen todas las empresas logísticas argentinas, chilenas, para que tengan ahí posiciones y que puedan de ahí tener un hub donde de ahí se lleve la mercadería a sus países. O sea, ya sea por tierra, ya sea por ferrocarril. Todavía el proyecto, ojalá se pueda reactivar más el proyecto bioceánico de Brasil con Perú, que en realidad es una vía de comunicación no exclusivamente de ferrocarril, sino hay que aprovechar todos los recursos pluviales, todos los recursos de carretera, todos los recursos que se puedan hacer en rama de ferrocarriles, que iría, estaba proyectado así y se tiene que reactivar, yo creo que pronto, saliendo del puerto de Santos, de Sao Paulo, Brasil, que es uno de los más grandes, y conectar justamente con el norte del Perú. ¿Por qué? Porque la vía de comunicaciones hacia el norte de Perú es mucho menos difícil que hacia el sur, porque ahí está la cordillera de los Andes. Entonces va a tomar una parte selvática, una parte pluvial, y se va a comunicar con un puerto que se llama Bayóvar, que es un puerto que está activo porque hay grandes yacimientos de fosfato en la ciudad de Piura, y ese es un proyecto de largo plazo que, llegado un momento, se va a impulsar gracias a que existe este hub que va a estar en Chancay, ¿no? Entonces, esto definitivamente, cuando lleguen los grandes barcos chinos con mercadería, esto va a activar la cadena logísticas de Chile, de Argentina, de Brasil, para la organización y coordinación de los movimientos, porque ahí va a llegar con 12 días antes, con menos costo, y de ahí se va a tener que redistribuir, ya sea por carretera o ¿no? Pero de ahí eso va a llegar, pues, un proceso donde va a haber almacenamiento, bodegas y todos los medios de transporte, que efectivamente eso le va a generar un boom importante económico al Perú, ¿no? Porque inclusive se calcula que puede capturar hasta un 50% de prácticamente toda la carga que iba al Pacífico y se descentralizaba en varios puertos. Entonces estamos hablando de muchísimos millones de dólares de comercio que se va a centralizar en esa zona. Sí, y fíjate un poco el contexto en el que se está desenvolviendo todo esto. Podemos ver que hay macroplanes o proyectos a nivel internacional en donde participan, ahora sí que prácticamente de todo el mundo. Y este peso que tiene en este momento el Pacífico es impresionante. Sí, es decir, y lo vamos a ver en parte de las organizaciones que se están creando o están, mejor dicho, están apuntando a que van a vincular toda esta parte del mundo con el continente americano. Correcto. Y estamos hablando, por ejemplo, el Corredor Sur Global que promovió la India, ahora que tuvieron la reunión justamente del Sur Global en la India. Dice, es un término utilizado en estudios postcoloniales y transnacionales que puede referirse tanto al tercer mundo como al conjunto de países en vías de desarrollo. Lo que hizo la India es más entre mito, leyenda y cosas reales. Curiosamente, los países pobres estaban en el sur. Y entonces el Gran Sur se está refiriendo al sur global, se está refiriendo a todos los países que están muy cerca de los países desarrollados, que están en el norte, pero en el sur, por las razones que sean, propone hacer un corredor y se integra a la nueva ruta de la seda promovida por China, el BRICS Plus o el BRICS ampliado, el APEC, que es la Asociación Pacífica de Cooperación Económica, y viene el crecimiento inusitado que durante mucho tiempo se esperaba del sudeste asiático, que son 11 países que son en materia tecnológica, bueno, rebasan y están por encima de muchos, y el propio Estados Unidos, que le tiene un temor brutal a que se desarrolle. Todo esto se enmarca en un contexto en el que los países del sur,
En este caso, geográficamente hablando, Perú tiene esta gran oportunidad de tener esta punta que lo destaca en el Pacífico. Exactamente, la localización que tiene. Y esa posición geográfica le dio una gran oportunidad, que lo están aprovechando. Que aquí viene esto, tú lo mencionabas, la oportunidad. Creo que en esta materia, en el concierto internacional, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan. Sí. Claro que las puedes provocar, pero cuando se presentan, y de eso hablamos regresando de una pequeña pausa que Muy vamos bien. a hacer, si estás de acuerdo. Muy de acuerdo. Estamos platicando con Antonio Pipoli de Vivero, que tiene una empresa de inteligencia de mercados y representaciones comerciales, y creo que ya se dieron cuenta, pues ahora sí que de qué se trata. Regresamos en un minuto. Porque el mundo y la televisión evoluciona. Recuerda que Aztl.tv ahora es WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de Go.tv? Queremos agradecerles que el día de hoy están aquí entregándonos sus argollitas de aluminio que día con día van recolectando. A nombre de Proyecto Andar, les damos las gracias por esta entrega. Como ustedes saben, en Proyecto Andar, pues recolectamos estas argollitas para llevarlas al centro de reciclaje y con el dinero que nos dan, poder comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones. Al día de hoy ya se han entregado 366 sillas de ruedas, más de 135 bastones y 46 andaderas. Les damos muchas gracias por hacer esta recolección que el día de hoy vienen a entregar. Los animamos a que sigan recolectando para poder seguir ayudando a más personas. Esto es Pensar en el Otro. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo. Porque el mundo y la televisión evoluciona. Recuerda que Aztl.tv ahora es WowMX.tv. El Día de Muertos es un día muy especial. Porque honramos a nuestros familiares, amigos y mascotas que partieron. Ponemos una ofrenda iluminando su camino con velas, sus alimentos favoritos, para que puedan disfrutarlos y que sepan que aquí aún los tenemos presentes. El Día de Muertos significa recordar, amar y sanar. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Recuerda, podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, nos movemos por ti. Recuerda que Aztl.tv ahora es WowMX.tv. Lo más importante para una persona es tener sueños y sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Recuerda que Aztl.tv ahora es WowMX.tv. Pues ya estamos de regreso y seguimos platicando con Antonio Pipoli sobre esto que quizá hablar de Perú, bueno, es porque físicamente está dándose todo esto en Perú, pero forma parte, como ahora comentábamos, estábamos fuera del aire, y esto de importancia que tiene en toda la región, porque es un impacto
así como va a impactar en toda América del Sur, de alguna manera todo el Pacífico encuentra un lugar en donde va a poder depositar su mercancía. Una mercancía que va a ser no solo para América del Sur, sino para Centroamérica, para el propio México. ¿Y por qué no los preparativos para dar el brinco hasta Estados Unidos? Es correcto. Y hay puntos muy interesantes. El descargo que se requiere de Long Beach, que tiene una cantidad de contenedores que bajar de los barcos y que se satura, que tiene un gran inconveniente que México no ha aprovechado, pero ahí parece que se rescata la creación de un puerto, Punta Colonet, que está en Baja California, muy cerca de Ensenada, y de ahí hacia Estados Unidos hay una diagonal por tren que evita tener que hacer el recorrido de acuerdo a la curvatura de la Tierra. ¿Qué es lo que pasa con Long Beach? Tendría que buscar diagonales, como lo viene haciendo, para no tener que dar esa vuelta, porque si fuera de Long Beach a Florida, se tardarían 3 años. Bueno, estoy exagerando, pero esa es una locura. El fenómeno de la logística, que está afortunadamente de moda y que se está aprendiendo los conceptos de logística, ahora que los chinos hicieron un puerto en tiempo récord, como ya están haciendo muchas cosas en tiempo récord, y hablaban justamente de la logística computacional. Y resulta que el puerto trabaja las 24 horas, pero no tiene turno nocturno. Todos son puros robots. Y un programa de logística que diseñaron de tal manera que los robots están guiando a los camiones, que se prende la luz por donde tiene que circular, el camión los detecta, la grúa sabe que tiene que quitarlo y tiene que poner. Eficientaron en prácticamente 12 horas el trabajo de carga y descarga, lo que le significa un ahorro de muchos millones de dólares a cada uno de los barcos que está llegando a puerto o va a salir de ese puerto. Aquí tú lo has mencionado en varias ocasiones, la logística. Este fenómeno que lo usamos a veces en forma, es que la logística para irnos de paseo, sí, es que tienes que ver que tiene gasolina el automóvil, que está en buenas condiciones, que las llantas están bien, que lleva recursos suficientes, y si vas a la playa, pues que lleve los trajes. Todo ese fenómeno que se particulariza en cualquier ámbito, resulta que a nivel comercio y comercio internacional tiene un papel fundamental, que es lo que da origen justamente a la palabra logística. Es correcto, tal cual. Se convierte en un nodo logístico en América del Sur con un impacto en prácticamente toda América. Sí, porque, a ver, la gran diferencia, estamos hablando de la profundidad justamente de este puerto. Adicionalmente estamos hablando de una capacidad de 3 millones de contenedores de 20 pies, ya operando con la mejor tecnología, la mejor robótica. En segundo lugar, y algo que es muy importante, porque este no es un proyecto futurista, es un proyecto que se está inaugurando a finales del próximo año. ¿Okay? O sea, porque muchas veces hablamos de proyectos y este está totalmente planificado y va con el programa elaborado para finalizar las obras en octubre, noviembre o diciembre del 2024. ¿Y esto qué va a aparecer? Va a haber vamos a ver, el Perú está organizando que esto coincida con la cumbre justamente de la PEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Van a estar ahí todos los de la PEC y va a estar el presidente de China, Xi Jinping, que va a inaugurar también esta obra binacional, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, acá se ha dejado de lado, vamos a decir, el concepto de que la iniciativa privada no puede entrar en este tipo de proyectos, pues un proyecto de esta magnitud de 3.600 millones de dólares está funcionando con 2 empresas privadas, ¿ok? Pero por supuesto, hay una supervisión del gobierno peruano, toda la parte aduanal, normativa y todo lo demás es controlada. Hasta hay un nuevo comité que se ha formado en el Congreso para supervisar y fiscalizar lo que hace. Ha habido protestas también, ¿por qué se han metido con esos privados? Pues el Congreso ha dicho yo, porque es muy importante para dejarlo en las manos y que no estemos nosotros observando cómo va el programa. Pero
Esto evidentemente es la noticia más importante. La noticia más importante es que este proyecto se convierte en realidad, ya operando el próximo año, finales del próximo año, y va a haber una gran inauguración donde se van a congregar, y espero que esté presente, por supuesto, la nueva presidenta de México, cuando llegue a la PEC, que pues, yo creo que ya México va a retomar todas sus capacidades para estar presente en todas estas áreas donde justamente se detectan las oportunidades, ¿no? Entonces yo diría que no es un proyecto futurista, ya tenemos, hay fecha, y en segundo lugar vamos al otro punto que tú decías. Va a impactar, ¿por qué no? Podríamos inclusive pensar que barcos que podrían haber llegado de China a Manzanillo, ahora digan, bueno, vamos a mandar esto en un buque de 18,000 que llegue al Callao y de ahí se vaya a Manzanillo. ¿No? Y que ya los barcos que antes tenían que parar en Manzanillo, en Los Ángeles, ya no paren en Los Ángeles, sino directamente agarren la famosa ruta nueva de seda, ¿no? Shanghái con China. Shanghái. Entonces, bajo esta perspectiva, lo más importante es que ya va a entrar en marcha, ya el túnel ya empezó a hacerse, las carreteras también, pues y todo ya indica que vamos a tener esta obra o mega obra ya funcionando en el 2024, y de ahí para adelante vamos a ver lo que pasa. Y justamente creo que contribuye de una manera significativa el hecho de que se firmó un tratado de libre comercio de China con Perú. Y resulta que se convierte con esto a nivel de América en el cuarto socio de China. Sí. Y le da una posición irrelevante, dado que si el próximo año ya estamos hablando que esto es una realidad, ya no es un proyecto, no. Es algo que ya está caminando. Ya está caminando. Y eso va a ser muy importante en todos los sentidos. Y el Tratado de Libre Comercio, como todos los tratados de libre comercio, ¿cuál es el propósito? Es simplemente poner en orden la relación que tenemos. Empresas público-privadas, empresas privadas, empresas públicas nada más, propósitos bien definidos, políticas internas a nivel laboral, en fin, todo lo que está implícito, y en el tratado se expresa, donde las partes están de acuerdo en hacer las cosas de una manera determinada. Verbigracia, el caso de México con el Tratado de Libre Comercio, creo que se ha aprovechado al máximo, quizás se pudo haber aprovechado más. Se termina y se concreta realmente el Tratado de Libre Comercio hasta el sexenio pasado, y estas modificaciones últimas son los detalles propios de un tratado de la envergadura que tiene tratar con una potencia, en este caso Estados Unidos, con México. ¿Qué pasa aquí? Que tiene un tratado de China, una potencia, con Perú, que se convierte potencialmente en un nodo que va a ayudarle a todo América del Sur, y no solo a ellos, también Centroamérica y también América del Norte, particularmente hasta México quizá. Fíjese que es interesante, Juan José, lo que comentas. Ahora, en ese aspecto, por darte una idea, México tiene tratados de libre comercio, por dar una idea, para poner un marco, así como pusimos el marco bioceánico, tenemos la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, la Alianza del Pacífico tiene muchas características que no tienen muchos tratados bilaterales. Por ejemplo, muchas personas quizás no sepan que en la mayoría de los sectores económicos de los países que están en la Alianza del Pacífico, que son justamente, que dan cara al Pacífico, ¿no? Como son Colombia, Chile, Perú, tienen prácticamente ninguna restricción en inversiones. O sea, estoy hablando de lo que podría llegar a ser cualquier inversionista que diga, oye, ahí va a haber un megapuerto, que estamos hablando de que Sudamérica con China tiene un valor más o menos entre 600 y 650 mil millones de dólares de comercio. Y digo, pensando en grande,
las autoridades peruanas están tratando de capturar, si pueden, el 50% de este movimiento, justamente para que sea un hub y se redistribuya, porque va a ser menos costoso y más rápido. Pero eso puede darle pie a que este esquema que hay con las inversiones, que son muy interesantes, participen empresas mexicanas, chilenas, colombianas, con una libertad de movimiento de capitales que a mucha gente no le gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque movimiento de capitales es una ideología ¿no? Bueno, finalmente lo que yo sí considero que es una realidad y que lo buscan los rusos, los chinos y quien sea, cuanto mayor inversión directa tú tengas, más puestos de trabajo tienes. Por supuesto. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú como mexicano o un peruano puede adquirir acciones de ambos países sin ningún tipo de restricción. O sea, Juan José se puede ir a Perú y comprar acciones sin ninguna restricción. Tiene formalidades de libre competencia, contrato no discriminatorio, adicionalmente libertad para acceder al crédito interno y externo. Hay una garantía específica, porque esto fue un marco, hay que ser honestos, fue un marco con un gobierno, con Calderón, con Humala, ¿no? En el cual se daba la prioridad a la garantía de la propiedad privada, ¿no? Bajo el modelo que dicen que es liberal, pero en realidad es un respeto constitucional, ¿no? Acceso a mecanismos internacionales de solución de problemas, si hay un pleito. Entonces se ha desarrollado con esta oportunidad que se tiene de la parte de inversiones de la Alianza del Pacífico, la posibilidad de que empresas de servicios mexicanas vayan al puerto, empresas chilenas especializadas vayan al puerto a prestar sus servicios, ¿no? Porque estamos hablando de un gran puerto. Entonces, esto va a representar una gran oportunidad, evidentemente, no solamente en el marco de los tratados de libre comercio, o los tratados bilaterales que tiene, por ejemplo, ahorita hace como 2 meses, prácticamente para evitar el dumping que hacían empresas chinas, pues, y los Estados Unidos también, lo que hicieron fue decirle, no, acá vamos a aumentar los aranceles 25%, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante porque quiere decir que ya estaban comiéndonos el mandado por medio de otros países. Pero este tema, estamos hablando de que quiere proteger a todos los países mancomunados que están y evidentemente va a ser muy interesante, ¿no? Inclusive Singapur ya es un país del Asia-Pacífico que está entrando muy, muy directamente a lo que es la Alianza del Pacífico. Pero el tema para mí no es la Alianza del Pacífico, sino hay que ver que no es suficiente con tener tratados bilaterales de comercio, cuando tú tienes la capacidad de poder ampliar esas conveniencias para las inversiones. Exacto. Sí, que le estás dando una opción múltiple. El concepto de la inversión, sí, pero múltiple. Ya no es necesariamente esta bilateralidad, porque ya no se dan así los mercados. Ya todos los mercados son complementarios. Sí. Ya uno va junto con el otro. Y qué bueno que tienes buena relación y que tienes excelentes relaciones con tal país, porque nos va a ayudar a armar lo que estamos haciendo. Y es que, bueno, pues es que la apertura en la libertad de que, pues lo mismo estoy en un país que estoy con otro, porque pues yo soy como país y mi soberanía me indica que yo puedo estar con quien yo quiera. Y qué bueno que coincidimos. Y si no coincidimos, buscar la manera de que como puente, bueno, se puede conseguir cuando el propósito es totalmente universal, que yo creo que es un poquito el fondo de hacia dónde se quiere llegar. Nos quedan 3 minutos, Antonio, me gustaría que nos ayudaras a recapitular de lo que hemos platicado y te quiero comprometer que próximamente vamos a platicar sobre el tema. Mira, yo diría que lo que está haciendo Perú es aprovechar una oportunidad geográfica muy importante, su posición en sus coordenadas en el centro del Pacífico Sur. Ni siquiera está haciendo un puerto al lado del de Callao, sino lo que están haciendo es un puerto nuevo, que tiene una mayor infraestructura, mayores condiciones para poder hacer esta llegada de embarcaciones de más de 18,000 a 21,000 contenedores,
que va a hacer una explosión justamente logística que va a abarcar no solamente, por supuesto, a Perú, sino, yo me atrevería a decir, a Brasil, a Argentina, que son lejanos, ¿no? Y relativamente cercanos, estamos hablando de Chile, Colombia, Ecuador. Y adicionalmente, con estos tipos de avances comerciales que se han tenido, independientemente de las ideologías, que son tratados puestos, que se usen es una cosa y que no se usen es otra cosa, pero ahí están, ¿no? Entonces, esto definitivamente ha integrado todas las disposiciones, regulaciones entre todos estos países para hacerlas más flexibles, con mayor fluidez de capitales, mayor, menos burocracia en el comercio. Entonces, todo esto se está juntando hasta el próximo año y los próximos años en que va a operar este megapuerto, gracias a ese aprovechamiento de posición geográfica. Sí, y creo que, siento que abonaríamos un poco a todo este conocimiento y reconocimiento de lo que está sucediendo. La parte que habrá oportunidad que lo platiquemos más adelante, Antonio, que es la mano de obra que se genera, la mano de obra calificada, el desarrollo de instituciones educativas, las oportunidades de trabajo, las alternativas de la multilateralidad en las relaciones, abre un horizonte a la gente, tanto de un país como del otro. Es correcto. Aquí esto va a permitir un poco esa universalidad que debe tener las relaciones comerciales entre los países. Creo que si lo hicimos, fue totalmente accidental la parte política. Creo que la sociedad se resuelve, la sociedad encuentra los caminos, lo que busca es bienestar. Se busca quien de alguna manera coordine y no interfiera, y es ahí donde está autonomía de la economía, el que se maneje. Las empresas público-privadas han funcionado en todo el mundo, los tratados de libre comercio, si bien no se atiende completamente, pero será motivo de otra conversación. Supuesto, te agradezco muchísimo, Antonio, muchas gracias que nos hayas acompañado. No. Antonio Pipoli, director de Inteligencia de Mercados y Representantes Comerciales. De Pipoli Asociados. Sí. Muchas gracias a ti. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a ustedes, y recuerden que nos escuchamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, en Mirando con Miro. Hasta entonces.